El zumbido de los murmullos llenaba la sala del tribunal. El mazo del juez golpeó 3 veces. Mateo Castillo sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras veía a su abogado darse la vuelta y salir de la sala, dejándolo solo. El silencio se hizo denso. Pero entonces, una voz infantil cortó el aire como una navaja. «Yo puedo defenderlo». Todas las cabezas giraron. Una niña pequeña, de no más de 8 años, descalza, sostenía un documento sellado. El mismo documento confidencial que se suponía que solo el abogado debía poseer. Caminó hasta el centro de la sala y susurró: «Yo sé lo que pasó esa noche y sé cómo demostrar que es inocente». 3 semanas antes de ese instante en el tribunal, Valentina se despertaba a las 5 de la mañana, la misma hora de siempre. El delgado colchón en el suelo de la sala era su territorio desde que tenía memoria. Se levantó en silencio, dobló la sábana vieja y fue a la estufa a preparar el té de anís para doña Elvira, su abuela. La casa tenía 2 cuartos, paredes agrietadas, pero era su hogar. Valentina tenía 8 años, pero sus ojos cargaban décadas. Acostumbrada a cuidar, a observar, a resolver, mientras el té se calentaba, abrió su cuaderno gastado donde pegaba recortes de periódico. Todos sobre el mismo tema: el caso del joven heredero acusado de atropellamiento, Mateo Castillo. No sabía explicar por qué eso la cautivaba tanto. Quizás era su fotografía. Sus ojos parecían gritar inocencia mientras los titulares gritaban culpa. Doña Elvira se despertó tosiendo. Valentina corrió con el té. La abuela bebió despacio, con manos temblorosas. Diabetes avanzada, medicinas costosas. Valentina sabía que necesitaba vender más dulces esa semana. Después del rápido desayuno, Valentina tomó la caja de dulces y se dirigió a la parada del autobús. Doña Carmen, la vecina, pasó cargando bolsas. «Niña, deberías estar en la escuela, no vendiendo cosas en la calle». «La escuela es por la tarde, doña Carmen. Por la mañana yo trabajo». La mujer sacudió la cabeza, pero no insistió. Todos en el barrio conocían la historia de Valentina. Huérfana de madre, criada por la abuela enferma, demasiado lista para su edad. A veces, ser demasiado lista asusta. Valentina llegó a la parada frente al juzgado. Le gustaba ese lugar. Veía a abogados, jueces, gente con portafolios importantes. Y soñaba. Un día ella también tendría un portafolios. También hablaría con palabras elegantes. También haría justicia. Pero esa mañana algo diferente ocurrió. Un hombre joven salió del juzgado caminando rápido, nervioso, traje caro pero arrugado, ojos rojos. Tropezó en la acera y el portafolio que llevaba se abrió, esparciendo papeles por el suelo. Valentina soltó los dulces y corrió a ayudar. Recogió fotos, documentos, informes. Sus ojos rápidos captaron palabras: informe pericial, incongruencias, ausencia de pruebas. Le entregó todo al hombre. «Gracias», murmuró él sin realmente mirarla. Valentina dudó, pero preguntó: «¿Usted cree que la gente inocente va a la cárcel?» Mateo finalmente la miró. Frunció el ceño. «A veces». «¿Por qué?» «Porque a veces la gente culpable también queda libre». Él casi sonrió. «Casi». «¿Cuántos años tienes?» «Los suficientes para saber que usted no es culpable». Mateo se congeló. Miró a la niña por unos segundos más, confundido, perturbado. Luego subió a su auto y se fue. Pero no se dio cuenta. Un papel había caído debajo del auto, y Valentina lo recogió. En casa, por la noche, después de darle la cena a doña Elvira y ayudarla con sus medicinas, Valentina abrió el papel a la luz de una vela. Era un informe médico. Contradecía todo lo que decían los periódicos. La víctima, Camila Rojas, había sido golpeada por un vehículo a alta velocidad, pero las marcas de frenado en el lugar mostraban una velocidad moderada. ¿Cómo era posible? Valentina le llevó el papel a doña Elvira. «Abuela, usted conoce a este hombre». Le mostró la foto de Mateo que había recortado del periódico. La abuela se ajustó los lentes.
Su rostro cambió, algo entre sorpresa y dolor. Ese muchacho, conozco esos ojos. ¿De dónde, abuela? La abuela desvió la mirada. De hace mucho tiempo, Valentina. Tiempos que es mejor olvidar. ¿Pero usted lo conoce? Conocí a la familia, trabajé para ellos, no salió bien. ¿Por qué? Porque la gente rica cree que puede comprarlo todo, incluso la verdad. Valentina no insistió, pero guardó la información. Al día siguiente, doña Carmen apareció en la puerta. Vio el papel que Valentina sostenía. «Niña, ¿qué es eso?» «Solo un papel que encontré». Doña Carmen lo tomó, lo leyó y palideció. Los niños no deberían meterse en cosas de grandes, menos de esa familia. «Oh, qué familia! Los Castillo, mala sangre, desde el abuelo». «¿Qué hizo el abuelo?» Doña Carmen le devolvió el papel, incómoda. «Cosas que Dios no perdona, y que la justicia de los hombres ignoró», y se fue sin explicar más. Valentina pasó la tarde investigando. Fue a la biblioteca pública, buscó sobre el caso, descubrió más. Mateo Castillo, 24 años, heredero único de una fortuna multimillonaria, acusado de atropellamiento y fuga. Un testigo afirmaba haber visto su auto en el lugar. Pero Mateo alegaba que el auto había sido robado esa noche. Nadie le creyó. Valentina sintió algo extraño en el pecho. Injusticia. Conocía bien ese sentimiento. Al anochecer, regresó a casa, pero se detuvo en la esquina. Un auto negro estaba estacionado frente a su casa. Un hombre observaba. Cuando Valentina se acercó, él encendió el auto y se fue, pero dejó algo en la puerta. Un sobre. Valentina lo abrió. Dentro había dinero, mucho dinero, y una nota con letra cursiva perfecta. «Olvida lo que viste». Ella miró el papel que había recogido del suelo. El informe médico. Alguien sabía que ella lo tenía, y quería que lo olvidara. Valentina entró en casa. Doña Elvira dormía. Guardó el dinero en una lata. Pagaría las medicinas. Pero la nota, esa la guardó junto con el informe. Porque Valentina aprendió temprano. Cuando alguien quiere que olvides algo, es porque ese algo es demasiado importante para ser olvidado. Valentina usó el dinero del sobre para comprar las medicinas de doña Elvira. No era robo, era supervivencia, pero la nota, esa la guardó muy bien. Prueba de que alguien la observaba, de que había algo más grande allí. A la mañana siguiente, en lugar de vender dulces, Valentina tomó otro camino. Fue a la estación de policía. Entró como si buscara a alguien. Una niña perdida buscando a una tía. Nadie desconfía de una niña pobre buscando a un pariente. Circuló por los pasillos, oídos atentos. Escuchó conversaciones, nombres, detalles. Mateo Castillo, hijo único de familia multimillonaria. Historial de fiestas, bebida. La víctima, Camila Rojas, 19 años, estudiante de pedagogía. Ninguna conexión aparente entre ellos. Y el testigo principal, Ricardo Salas, un hombre que pasaba por el lugar y lo vio todo. Valentina anotó mentalmente. Ricardo Salas. Ese nombre importaba. Esperó en la puerta de la estación. 3 horas después, vio a un hombre salir apresurado. Cabello canoso, camisa formal, nervioso. Subió a un taxi. Valentina corrió tras él, anotó la matrícula. Siguió a pie, preguntando a los comerciantes. Uno de ellos conocía el auto. Dijo que siempre dejaba a ese hombre en un edificio de lujo en el centro. Extraño. El testigo era descrito como un ciudadano común. Pero los ciudadanos comunes no viven en edificios de lujo. Valentina necesitaba hablar con Mateo. Fue al juzgado de nuevo. Esperó horas. Cuando él salió, ella se acercó. «Señor Mateo». Él se volvió confundido. Reconoció a la niña de los dulces. «¿Tú de nuevo?» «Necesito hablar con usted sobre el accidente». Mateo miró a su alrededor incómodo. «Mira, no sé quién eres, pero yo sé que usted no conducía ese auto». Él se detuvo. La miró de verdad. «¿Cómo lo sabes?» «Porque investigué». Mateo casi se ríe.
pero vio la seriedad en esos ojos infantiles. «Tienes 5 minutos». Valentina habló rápido. Le mostró el informe. Explicó las incongruencias. Mateo escuchó en silencio y cuando ella terminó, sus hombros cayeron. «Tienes razón. Yo no estaba conduciendo. Mi auto fue robado esa noche. Lo denuncié, pero nadie me cree, porque ya me han atrapado conduciendo ebrio antes, porque mi reputación es una basura». Entonces, cuando el testigo dijo que me vio, la policía ni siquiera investigó bien. Valentina asintió. «¿Y quién es ese testigo?» «Un hombre llamado Ricardo. Jura que me vio al volante». «Está mintiendo». «¿Cómo lo sabes?» «Porque los hombres que mienten siempre tienen un motivo, y yo voy a descubrir cuál es el suyo». Valentina no esperó respuesta. Fue directo al lugar del accidente. Una avenida ancha, mal iluminada de noche. Caminó despacio, observando todo. Las marcas de frenado seguían allí, desvaídas. Midió con pasos, demasiado cortas para alta velocidad. Miró alrededor, tiendas, postes, edificios, y entonces la vio. Una cámara de seguridad en un poste, apuntando exactamente al lugar. Entró en la tienda más cercana. Preguntó. El dueño dijo que la cámara era del municipio, pero nunca funcionaba. Valentina no le creyó. Las cámaras siempre funcionan. Alguien simplemente no quiso ver las imágenes. Regresó de noche. Trepó al poste. Pequeña, ligera, ágil. Alcanzó la cámara. Estaba apagada. Pero la tarjeta de memoria seguía allí. Nadie la había retirado. La tomó. Al día siguiente fue a un cibercafé. Pagó con monedas. Puso la tarjeta en una computadora. Las imágenes aparecieron. Su corazón se disparó. Allí estaba. El auto de Mateo, pero el conductor no era Mateo. Era un hombre mayor, con lentes, cabello escaso. El auto aceleró, la chica cruzó. El impacto. Y el conductor huyó. Todo registrado. Valentina guardó el video en una memoria USB barata. Corrió hasta el juzgado. Encontró a Mateo saliendo de otra audiencia, visiblemente abatido. «Tengo una prueba». Mateo la miró sin esperanza. «¿Qué prueba?» «Un video de la cámara de seguridad. Muestra quién conducía realmente». Los ojos de él se abrieron de par en par. Ella se lo mostró. Él lo vio 3 veces. Las lágrimas corrían. «¿Cómo conseguiste esto?» Preguntando, buscando, sin rendirme. Entraron juntos a la oficina del abogado. El doctor Horacio Valdivia, famoso, caro, confiado, recibió a Valentina con mal disimulado desdén, pero cuando Mateo explicó, aceptó ver el video. Lo vio en silencio. Cuando terminó, se reclinó en la silla. «No sirve». Mateo se levantó. ¿Cómo que no sirve? Muestra claramente que no era yo». «La calidad es pésima, Mateo. El rostro del conductor no es identificable. El tribunal lo descartará como prueba no concluyente». «Pero es mejor que nada». «No lo es. Parecerá desesperación. Tienes historial. Ya te han atrapado conduciendo ebrio 2 veces. La fiscalía alegará que manipulaste el video, que plantaste dudas. Empeorará tu situación». Valentina dio un paso adelante. «¿Y si descubrimos quién es el verdadero conductor?» «El doctor». Valdivia la miró como si mirara a un insecto. «Niñita, regresa a la escuela. Esto es trabajo de adultos, de profesionales. No entiendes cómo funciona la justicia». «Entiendo que la justicia funciona mal cuando los abogados se rinden antes de intentarlo». El rostro de él se endureció. «Mateo, saca a esta niña de aquí antes de que llame a seguridad». Valentina salió. Mateo fue tras ella. «Disculpa por él. Es un mentiroso». Mateo parpadeó. «¿Qué?» «Vi su auto. Es el mismo que estaba frente a mi casa. Él fue quien dejó el sobre. Él quiere que olvide lo que vi». Mateo palideció. «¿Estás segura?» «Matrícula DKL 8473. ¿Coincide?» Mateo verificó en su celular. El registro del auto del bufete de abogados. Misma matrícula. «¿Por qué mi abogado te amenazaría?» Valentina lo miró con esa madurez aterradora.
porque Él no quiere que seas absuelto, quiere que seas condenado. Y en ese momento todo comenzó a tener sentido, un sentido terrible. Mateo estaba en shock. Valentina lo alejó de la oficina hacia un banco en un parque cercano. Necesito que me cuente todo, todo sobre su familia, sobre la herencia. Mateo respiró hondo. Mi abuelo, Julián Castillo, murió hace 5 años. Dejó una fortuna, miles de millones. Soy el único heredero, pero hay una cláusula en el testamento. Si soy condenado por un crimen grave, la herencia pasa a su antiguo socio, el doctor Horacio Valdivia. Valentina sintió que se le revolvía el estómago. ¿Su abogado es el beneficiario si usted va preso? Sí, pero él era amigo de mi abuelo, prácticamente de la familia. Cuando me acusaron, se ofreció a defenderme. Dijo que me lo debía. Ahora entiendo lo que realmente quería. Él lo planeó todo, el accidente, el testigo, todo. Mateo se pasó las manos por el rostro. ¿Pero por qué matar a una chica inocente solo por dinero? Gente como él no ve personas, ve obstáculos u oportunidades. Valentina se levantó. Necesito hablar con mi abuela. Ella trabajó para su familia. Quizás sepa más cosas. Corrió a casa. Encontró a doña Elvira sentada en la silla vieja, mirando por la ventana. Abuela, necesita contarme todo sobre los Castillo, sobre lo que pasó cuando usted trabajó allí. Doña Elvira suspiró, un suspiro de quien carga un peso por décadas. Yo cuidé a Mateo cuando era un bebé, un niño dulce, sonriente. Pero esa casa estaba llena de secretos, Valentina. Su abuelo, Julián, era un hombre poderoso, rico, pero tenía un corazón de piedra. ¿Qué fue lo que vio? Lo vi haciendo negocios sucios, pagando a gente para que callara, amenazando a quien desobedecía. Y una vez lo vi en la oficina con ese abogado, Valdivia. Estaban planeando algo. Hablaban de eliminar el problema, de garantizar el silencio. No entendí en ese momento, pero me dio miedo. ¿Y el despido? Una semana después desaparecieron joyas de la casa. Julián me acusó. Llamó a la policía, pero no me arrestaron porque no encontraron nada, porque yo no robé nada, pero mi nombre quedó manchado. Nunca más conseguí trabajo en casa de familia y descubrí después que las joyas nunca desaparecieron. Él lo inventó para deshacerse de mí, porque usted vio demasiado. Exactamente. Valentina abrazó a su abuela. Usted no es una ladrona. Y voy a probarlo, igual que voy a probar que Mateo es inocente. En los días siguientes, Valentina investigó ferozmente. Fue a la biblioteca, consultó archivos públicos, preguntó en notarías. Descubrió que Julián Castillo había muerto en circunstancias cuestionables, ataque cardíaco súbito. Pero hubo rumores en la época. La gente hablaba de envenenamiento. La investigación se cerró rápidamente. Alguien con mucho poder se aseguró de eso. Y el testamento se leyó poco después. Cláusula especial. Herencia total para Mateo, excepto si cometía un crimen grave. En ese caso, todo iba para el doctor Horacio Valdivia, socio fiel durante 40 años. Valentina ató cabos. El doctor Valdivia había esperado, observado, y cuando Mateo, con su historial de fiestas y problemas, se convirtió en un blanco fácil, actuó. Robó el auto, atropelló a una chica inocente, plantó evidencias, pagó a un testigo, y se ofreció como abogado para garantizar que la defensa fallara. Pero no contaba con una niña de 8 años que no sabía rendirse. Valentina necesitaba más pruebas. Fue al juzgado para intentar hablar con Mateo de nuevo, pero la seguridad no la dejó. Esperó afuera, horas, hasta que vio salir al doctor Valdivia, y con él Ricardo Salas, el testigo. Lo siguió discretamente. Entraron en un café cerrado, hablando en voz baja. Valentina se escondió detrás de una columna, con los oídos atentos. «La niña está investigando demasiado», dijo Ricardo nervioso. «Fue hasta la cámara de seguridad. No importa. El video no es concluyente. Ningún juez lo aceptará.
Pero, ¿y si descubre lo del dinero? ¿Fuiste tan idiota como para dejar rastro? No. Recibí en efectivo. Lo guardé en casa. Entonces, relájate. Sin mí, Mateo no tiene defensa. Ningún abogado decente tomará un caso perdido a estas alturas. En 2 semanas será condenado y la herencia será mía. ¿Y la niña? Es solo una niña de barrio. A nadie le importa lo que diga. Valentina sintió que la ira le quemaba las venas, pero esperó. Cuando salieron, regresó a casa. Pero por la noche todo cambió. Doña Elvira se desmayó. Valentina la encontró caída en el suelo, pálida, sudando frío. Crisis de diabetes. Llamó a la vecina, que llamó a una ambulancia. En el hospital, el médico fue directo. Necesita tratamiento intensivo, insulina especial, exámenes. Va a costar caro. ¿Cuánto? El médico dijo la cifra. Valentina sintió que el mundo daba vueltas. Era imposible. No tenía nada. ¿Tienes familia? ¿Algún responsable? Valentina mintió. Sí, tengo. Voy a resolverlo. La trabajadora social desconfió, pero lo dejó pasar por el momento. Valentina se quedó junto a su abuela toda la noche, sosteniendo su mano. Y allí, en esa fría habitación de hospital, tomó una decisión. Iría hasta el final, sin importar el riesgo. A la mañana siguiente, antes del amanecer, salió del hospital. Fue directo al edificio de Ricardo. Esperó a que pasara el basurero. Cuando dejaron las bolsas en la acera, ella hurgó. Papeles, envoltorios, restos. Y entonces en el fondo de una bolsa lo encontró. Un extracto bancario roto, pero aún legible. Depósito de 500,000 pesos. Origen, Bufete Valdivia y Asociados. Fecha, 3 días después del accidente. Descripción, consultoría especial. Valentina unió los pedazos con cinta adhesiva. Era la prueba. Le habían pagado a Ricardo, y no había sido lo suficientemente discreto. Regresó corriendo a casa. Tomó todo lo que tenía, el informe médico, el video, la nota de amenaza, la copia de la cláusula del testamento y ahora el extracto bancario. Puso todo en un viejo portafolio que había encontrado en la basura y se fue al juzgado. Era el día de la última audiencia antes del juicio. Mateo estaba allí, solo, visiblemente derrotado. El doctor Valdivia entró en la sala, habló brevemente con el juez y anunció en voz alta, para que todos oyeran: «Señoría, debido a un conflicto de intereses que acabo de descubrir, lamento informar que no puedo seguir representando al acusado. Solicito permiso para retirarme del caso». Los murmullos estallaron en el tribunal. Mateo se puso blanco. El juez frunció el ceño. «Doctor Valdivia, esto es sumamente irregular. El juicio es en 1 semana. Lo lamento, Excelencia. Pero cuestiones éticas me impiden continuar». Se levantó, tomó su portafolio y comenzó a salir. Mateo se quedó solo en el banquillo, destruido. El juez iba a golpear el mazo para reprogramar cuando una voz infantil cortó el silencio. «Yo puedo defenderlo». Todos los ojos se volvieron. Una niña, 8 años, morena, ropa sencilla, pies descalzos, sosteniendo un portafolio gastado, avanzando por el pasillo central del tribunal como si tuviera todo el derecho de estar allí. El juez Morales se quitó los lentes, incrédulo. «Niña, esto no es un juego. Este es un tribunal de justicia». Valentina se detuvo frente al estrado. Miró al juez sin miedo. «Lo sé, y tengo pruebas de que él es inocente, y de quién mató realmente a esa muchacha». Las risas resonaron en el tribunal. El fiscal se levantó, divertido. «Señoría, con todo respeto, esto es ridículo. Una niña no puede hacer lo que los abogados caros no quisieron hacer». Lo interrumpió Valentina. «¿Buscar la verdad?» Silencio. El juez Morales se inclinó hacia adelante, curioso a pesar de sí mismo. «¿Qué pruebas dices tener?» Valentina abrió el portafolio. Puso todo sobre la mesa, uno por uno, metódicamente. Primero, video de la cámara de seguridad que la investigación ignoró. Muestra a otro hombre conduciendo el auto de Mateo. Los murmullos estallaron.
El fiscal intentó hablar, pero el juez lo silenció con un gesto. Segundo, extracto bancario de Ricardo Salas, el testigo. Depósito de 500,000 pesos, 3 días después del accidente. Origen, oficina del doctor Valdivia. El doctor Valdivia, que estaba casi en la puerta, se congeló. Tercero, cláusula del testamento de Julián Castillo. Si Mateo es condenado por un crimen grave, la herencia multimillonaria va toda para el doctor Horacio Valdivia. El tribunal estalló en voces. El juez golpeó el mazo 3 veces. «Silencio, silencio en este tribunal», miró al doctor Valdivia. «Doctor, ¿le gustaría comentar estas acusaciones?» El doctor Valdivia forzó una risa. «Esto es absurdo. Una niña de barrio inventando historias. No tiene capacidad legal, no tiene conocimiento jurídico, está simplemente intentando hacer lo que usted debería haber hecho», lo cortó Valentina. «Defender al inocente». El juez tomó los documentos. Los examinó uno por uno. El video se reprodujo en una pantalla. Las imágenes eran temblorosas, la calidad mala, pero mostraba claramente el conductor no era Mateo, era un hombre mayor, con lentes. «La calidad no permite una identificación facial clara», dijo el fiscal. «Esto no es prueba concluyente, pero el extracto bancario sí lo es», respondió el juez. «Un pago de $500,000 a un testigo es, como mínimo, sospechoso». Miró a Ricardo, que estaba sentado en el fondo del tribunal, pálido como la cera. «Señor, Ricardo Salas, acérquese». Ricardo se levantó temblando. Caminó hacia el frente. El juez le mostró el extracto. «¿Esto es verdadero?» Ricardo miró al doctor Valdivia buscando orientación. El abogado desvió la mirada. Yo... Responda, señor», bajo pena de perjurio. Ricardo se desmoronó. «Fue un pago, pero no por un testimonio falso. Fue por consultoría». «Sí, consultoría». «¿Consultoría sobre qué?», preguntó Valentina, firme. «¿Es usted contador? ¿Abogado? ¿Administrador?» «Yo... no». «Entonces, ¿por qué un bufete de abogados le pagaría $500,000 a un hombre sin cualificación profesional 3 días después de un atropellamiento que ese mismo hombre testificó?» Ricardo tragó saliva. El doctor Valdivia dijo que era solo para confirmar lo que vi, que estaba ayudando a la justicia. «¿Usted vio a Mateo Castillo conduciendo ese auto?» Silencio. «Responda». «No», explotó Ricardo. «No lo vi». El doctor Valdivia me dio dinero y me dijo qué decir. Dijo que era solo para asegurar que un niño rico pagara por lo que hizo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. El tribunal estalló de nuevo. Mateo se puso de pie, con lágrimas en los ojos. El doctor Valdivia intentó salir, pero 2 guardias bloquearon la puerta por orden del juez. «Doctor Valdivia, siéntese. Usted no va a ninguna parte». El abogado se volvió. El rostro era una máscara de ira contenida. «Esto es una farsa. Ese hombre está mintiendo para salvarse. Entonces, explique la cláusula del testamento», dijo Valentina con voz tranquila. «Explique por qué usted se beneficia directamente de la condena de su cliente». «Julián me puso como beneficiario porque confiaba en mí. 40 años de sociedad. Yo era como de la familia». Mateo se levantó, con la voz temblorosa. «Eras de la familia. Mi abuelo te trataba como a un hermano. Te dio la mitad del imperio que construyeron juntos. Y tú hiciste esto. Mataste a una chica inocente. Arreglaste mi encarcelamiento. Solo por dinero». El doctor Valdivia se volvió hacia Mateo, y por primera vez la máscara cayó. Los ojos ardían de resentimiento. «Vente, Metade. Yo construí ese imperio. Mientras tu abuelo firmaba papeles y brindaba con políticos, yo trabajaba. 80 horas por semana, 40 años de mi vida, y cuando murió, ¿qué gané? Una gratitud eterna. Mientras tú, un niño rico mimado que nunca trabajó un día en su vida,
Heredabas miles de millones. ¿Así que mataste a una chica inocente? Fue un accidente, gritó el doctor Valdivia, y el tribunal entero se congeló. El juez se inclinó. Acaba de confesar, señor. El doctor Valdivia se dio cuenta de lo que había dicho, pero era demasiado tarde. La represa se había roto. No quería matar a nadie. Solo tomé su auto prestado para resolver un problema. Ella cruzó de la nada. Fue un accidente. Pero cuando me di cuenta de que era el auto de Mateo, vi la oportunidad. Él ya tenía historial. Sería fácil culparlo, y yo finalmente tendría lo que merecía. Silencio absoluto. Nadie respiraba. Entonces usted atropelló a Camila Rojas, dijo el juez con voz grave. Huyó, plantó evidencias, pagó a un testigo falso y se ofreció como abogado defensor del hombre que usted mismo incriminó. Todo para heredar su fortuna. El doctor Valdivia no respondió. Sus hombros cayeron. 40 años de carrera, reputación, dignidad. Todo desmoronándose en un instante. 2 policías que estaban en el tribunal se acercaron. Lo esposaron allí mismo. Mientras se lo llevaban, el doctor Valdivia miró a Valentina. No con ira, con algo peor. Reconocimiento. Una niña de 8 años había deshecho un plan que él consideraba perfecto. El juez golpeó el mazo. Mateo Castillo queda absuelto de todas las acusaciones. Ricardo Salas queda detenido por falso testimonio y ordeno la apertura de una investigación completa sobre las acciones del doctor Horacio Valdivia. Mateo cayó sentado, llorando. El tribunal se vació lentamente, hasta que solo quedaron él y Valentina. Mateo miró a la niña, esa niña imposible que acababa de salvarle la vida. ¿Por qué?, preguntó él con voz ronca. ¿Por qué hiciste todo esto por mí? Valentina guardó los papeles en el portafolio gastado. Porque vi en sus ojos lo mismo que veo en los de mi abuela cuando me cuenta que fue acusada injustamente. Dolor de quien no es creído. Tu abuela trabajó para su familia. Su abuelo la acusó de robo para deshacerse de ella porque vio cosas que no debía. Ella cargó con esa vergüenza toda su vida. Y cuando lo vi a usted siendo acusado injustamente, decidí que nadie más debía cargar con eso, no si es inocente. Mateo se arrodilló frente a ella, quedando a la altura de los ojos infantiles. Me salvaste, y no sé cómo agradecerte. Salvando a mi abuela, dijo Valentina simplemente. Está en el hospital, diabetes, necesita un tratamiento caro, no tengo dinero. Yo pago todo, tratamiento, medicinas, lo que necesite. Y quiero una cosa más, lo que sea. Valentina sacó un papel del portafolios. Se lo entregó a Mateo. Esto es para ella. Un documento, declarando que ella nunca robó nada, que la acusación fue falsa. Necesito que el juez lo firme, para limpiar su nombre. Mateo tomó el papel. Sonrió entre lágrimas. Voy a conseguirlo para ti, te lo prometo. Y en ese momento, en el tribunal vacío, nació una amistad imposible, entre un heredero multimillonario y una niña de barrio, unidos por lo único que realmente importa, la verdad. Pasaron 2 semanas. Doña Elvira estaba internada en un hospital privado, el mejor de la ciudad. Habitación privada, equipo médico completo, todos los exámenes, tratamiento de primera línea. Todo pagado por Mateo. Él iba allí todos los días. Al principio, las enfermeras se extrañaban. Un multimillonario visitando a una anciana pobre. Pero pronto entendieron. Aquella mujer había salvado a su nieto de alguna forma, y él estaba devolviendo el favor. Valentina pasaba las noches en el hospital, durmiendo en un sillón junto a la abuela. De día iba a la escuela. Por la tarde regresaba. Mateo siempre aparecía al atardecer, traía comida, conversaba. Poco a poco, doña Elvira fue mejorando. La insulina estaba regulada, los riñones respondían al tratamiento, la fuerza volvía. Una tarde, cuando Mateo entró en la habitación, doña Elvira estaba sentada en la cama. Lo miró detenidamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Tú eres el bebé que yo cuidé, dijo con voz temblorosa. Mateo se acercó, se sentó en el borde de la cama. Y usted es la mujer que mi abuelo destruyó. No guardo rencor, muchacho. Guardé la verdad, eso sí, pero el rencor es veneno, lo aprendí temprano. Lo lamento, por todo lo que hizo mi abuelo, por toda la gente que lastimó. Tú no eres tu abuelo. Valentina me contó lo que estás haciendo, pagando mi tratamiento, intentando limpiar mi nombre. Eso es más de lo que esperaba. Mateo sostuvo la mano de ella. Mi abuelo pasó la vida destruyendo personas. Yo voy a pasar la mía arreglando lo que él rompió. Valentina, que escuchaba en silencio, sonrió. Era la primera vez en semanas que veía esperanza genuina en los ojos de su abuela. Mateo se volvió hacia ella. Valentina, quiero hacerte una propuesta. Déjame pagar tus estudios. Escuela privada, facultad de derecho cuando llegue el momento, todo. Serás una abogada de verdad. La mejor. Valentina sacudió la cabeza. No quiero caridad. No es caridad. Es una inversión y es una deuda. Me devolviste mi vida, mi libertad, mi dignidad. Lo mínimo que puedo hacer es darte herramientas para que ayudes a otras personas. Y si no quiero ser abogada, entonces sé lo que quieras, pero al menos ten la opción, algo que los niños como tú rara vez tienen. Valentina miró a su abuela. Doña Elvira asintió. Acepta, niña, no por orgullo herido, sino porque te lo mereces. Y Valentina aceptó. Mientras tanto, el juez Morales, impactado por el caso, decidió reabrir la investigación sobre la acusación de robo contra doña Elvira. Citó a testigos, revisó documentos antiguos, buscó inconsistencias. Y cuanto más investigaba, más descubría. Los archivos de Julián Castillo fueron incautados de la oficina tras el arresto del doctor Valdivia. Cajas y cajas de documentos. El juez designó un equipo especial para revisarlo todo, y lo que encontraron fue perturbador. Julián Castillo no era solo un empresario rico, era un criminal sistemático. Durante décadas sobornó a jueces, policías, políticos, compraba silencio, destruía reputaciones, armaba acusaciones falsas contra quienes lo amenazaban. Un archivo secreto listaba a 47 personas que habían sido injustamente acusadas, encarceladas o destruidas a lo largo de 40 años. Entre los nombres estaba Doña Elvira, y otro nombre hizo temblar a Mateo cuando lo leyó. Arturo Rojas, el padre de Camila, la chica muerta en el atropellamiento. El juez convocó una audiencia especial. Llamó a todas las víctimas identificadas. Eran personas de todas las edades, clases sociales, historias, unidos solo por una cosa: Julián Castillo había destruido sus vidas por conveniencia, venganza o lucro. Arturo Rojas, un hombre de 50 años, cabellos canosos, ojos hundidos de tanto llorar, fue uno de los primeros en testificar. Cuando vio a Mateo en la sala, su rostro se contrajo de dolor. «Tú», dijo con voz áspera, «eres el nieto de él». Mateo se levantó, vulnerable. «Sí, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Tu familia destruyó mi vida hace 20 años», avanzó Arturo, y los guardias se movieron, pero el juez les hizo señas de que esperaran. «Tu abuelo me acusó de fraude, documentos falsificados, testigos falsos, todo el esquema. Perdí mi trabajo, mi casa, mi dignidad. Pasé 3 años en prisión por algo que no hice. Cuando salí, mi esposa me había dejado, llevándose a mi hija. Camila tenía 5 años. Creció odiándome, pensando que yo era un criminal. Señor Rojas, yo... Y cuando finalmente, después de años, logré probar mi inocencia y reconquistar a mi hija, la mataron, atropellada por un abogado que quería la herencia del hombre que me destruyó. Herencia construida con la sangre de gente como yo. El silencio en el tribunal era sepulcral. A Mateo le corrían las lágrimas. Yo no sabía de lo que era capaz mi abuelo.
No sabía que le había hecho eso a usted, a tanta gente. No saber no cambia lo que se hizo, dijo Arturo, pero su voz era más suave. No me devuelve a mi hija, no me devuelve mis años en prisión. Valentina, que estaba sentada junto a Mateo, se levantó. Pero puede cambiar lo que aún se hará. Arturo la miró. Reconoció a la niña de los periódicos, la niña que había salvado a Mateo. ¿Qué quieres decir? Mateo heredó miles de millones de un monstruo, dinero sucio, construido sobre el sufrimiento. Pero él puede limpiar ese dinero. Puede usarlo para compensar a las víctimas, para ayudar a las familias, para hacer lo que Julián nunca hizo, justicia. Mateo asintió de inmediato. Sí, lo haré, toda la herencia, si es necesario. Compensaré a cada persona que mi abuelo destruyó. El juez Morales golpeó el mazo. Ese sería un gesto sin precedentes, y legalmente complejo, pero trabajaré para hacerlo viable. Pero entonces las puertas del tribunal se abrieron. Entraron 5 hombres de traje caro, abogados. Detrás de ellos, 3 personas. Un hombre de 60 años, una mujer elegante de 50 y un joven de 30. Familia Castillo, tíos y primos lejanos de Mateo. El abogado principal habló alto. Señoría, representamos a los herederos legítimos secundarios de la familia Castillo y venimos a impugnar las intenciones de Mateo Castillo de disponer de la herencia familiar de forma irresponsable. Mateo se levantó. Irresponsable. Estoy tratando de arreglar los crímenes de mi abuelo. Estás tratando de dar miles de millones a desconocidos basándote en acusaciones no comprobadas contra un hombre muerto que no puede defenderse. No comprobadas. Valentina señaló las cajas de documentos. Hay pruebas documentales de décadas de crímenes. El abogado la ignoró. Señoría, proponemos un acuerdo. Mateo se queda con el 40% de la herencia. El 60% restante se divide entre los miembros legítimos de la familia y cerramos esta farsa de compensación a las víctimas. Me niego, dijo Mateo de inmediato. Esa herencia está sucia y la voy a limpiar, no importa cuánto cueste. El tío Eduardo, el hombre de 60 años, dio un paso adelante. Mateo, siempre has sido un ingenuo. ¿Crees que puedes salvar al mundo? Tu abuelo construyó un imperio, ¿y ahora quieres destruirlo todo por sentimientos? No, por justicia. Justicia. Eduardo se rió. Muchacho, nosotros somos la justicia. Tenemos abogados, jueces, políticos. ¿Crees que puedes enfrentarnos? No solo, dijo una voz desde la puerta. Todos se volvieron. Era un abogado conocido, el doctor Alejandro Santos, famoso defensor de los derechos humanos. Detrás de él, 12 abogados más. Vamos a representar a las víctimas, pro bono, y vamos a asegurar que se haga justicia. La familia Castillo palideció. El juego había cambiado. Ya no era un chico idealista contra un sistema corrupto, era una batalla de titanes, y las víctimas, por primera vez en décadas, tenían una oportunidad real. En los días siguientes, la familia Castillo lanzó una campaña brutal. Contrataron a los mejores investigadores privados, los abogados más agresivos, los publicistas más eficientes, y comenzaron a destruir a Mateo sistemáticamente. Fotos antiguas se filtraron a la prensa. Mateo borracho en fiestas. Mateo peleando en clubes nocturnos. Mateo siendo detenido por conducir ebrio. Todo resurgió. Titulares en todos los periódicos. Heredero mimado quiere lavar su conciencia con dinero del abuelo. Mateo Castillo. ¿De acusado a redentor o solo jugada de marketing? Multimillonario usa a víctimas para limpiar su sucia imagen. La opinión pública, que se había conmovido con la historia de la niña heroica, comenzó a volverse en su contra. Los comentarios en redes sociales se multiplicaban. Solo quiere parecer bueno. El dinero no borra su pasado. ¿Por qué confiar en un playboy irresponsable? Mateo veía
cómo todo se desmoronaba de nuevo. Sentado en el apartamento vacío, rodeado de botellas de whisky que no había abierto, pero que estaban allí, tentadoras, llamó a Valentina. Tal vez tengan razón. Su voz estaba rota. Tal vez no merezco decidir nada. Tal vez solo soy un... Para, lo cortó Valentina. Mereces decidir quién quieres ser, no quién fue tu abuelo, y no quién dicen tus tíos que eres. Pero mira lo que están haciendo, están destruyendo mi reputación. La reputación se reconstruye, pero si te rindes ahora, si dejas que ganen, todas esas víctimas seguirán sin justicia, y tú seguirás siendo el nieto del monstruo. ¿Es eso lo que quieres? Silencio al otro lado. Entonces Mateo respiró hondo. ¿Qué hago? Lucha, pero no solo. Déjame ayudar. Y Valentina creó un plan. Con la ayuda de doña Elvira, ya recuperada, y de los abogados voluntarios, comenzó a reunir a las 47 víctimas, una por una. Visitó casas humildes, habló con personas destruidas, escuchó historias de dolor e injusticia, y le pidió a cada una que testificara. Muchas se negaron. ¿Para qué? Nada va a cambiar. Pero algunas aceptaron, y esas algunas comenzaron a hablar. Primero en periódicos locales, pequeños artículos, historias personales, rostros, nombres, dolor real. Valentina creó un movimiento. Lo llamó Justicia Tardía. Hizo carteles sencillos con fotos de las víctimas y sus historias resumidas. Los pegó por la ciudad. Los compartió en redes sociales usando las computadoras de la escuela. Poco a poco, la narrativa comenzó a cambiar. La gente se dio cuenta. No se trataba de que Mateo pareciera bueno. Se trataba de décadas de crímenes siendo finalmente expuestos. Se trataba de víctimas que tenían voz por primera vez. Pero la familia Castillo no se rindió. El tío Eduardo hizo una última jugada. Le ofreció un trato directo a Mateo. Renuncia a esta locura. Quédate con la mitad de la herencia. Vive tu vida. O te destruimos por completo. Probaremos que eras cómplice del doctor Valdivia, que sabías del plan, que lo armaste todo para quedarte con toda la herencia fingiendo ser una víctima. Mateo se negó, y Eduardo cumplió su amenaza. En la audiencia final sobre la herencia, con el tribunal abarrotado, la familia Castillo presentó su prueba bomba, una grabación de audio. Mateo diciendo: «Yo sabía lo que hacía mi abuelo, siempre lo supe». La grabación sonó en el tribunal. La gente murmuró. Mateo se puso blanco, el contexto estaba cortado, editado, parecía una clara incriminación. El juez Morales pidió una explicación. «Señor, Mateo, ¿puede aclarar esta grabación?». Mateo iba a responder cuando las puertas del tribunal se abrieron. Entraron las 47 víctimas, todas, juntas, lideradas por Arturo Rojas, el padre de Camila. El juez frunció el ceño. «Esta es una sesión cerrada». Arturo dio un paso adelante. «Señoría, somos parte interesada. Este caso nos afecta directamente. Aún así hay procedimientos...». «Con todo respeto, Excelencia», interrumpió Arturo con voz firme pero respetuosa. «Esperamos 40 años por justicia. Los procedimientos pueden esperar 2 minutos». El juez dudó. Miró a las personas. Rostros marcados por el sufrimiento, pero también por la determinación. Asintió. 2 minutos. Arturo se volvió hacia Mateo. «Este muchacho no es culpable de los crímenes de su abuelo. Ni siquiera había nacido cuando la mayoría de nosotros fuimos destruidos. Pero tiene la oportunidad de arreglarlo. Y nosotros, las víctimas, elegimos perdonar. Si cumple su promesa». Una por una, las víctimas testificaron. Historias rápidas pero impactantes, cada una terminando con la misma frase: «Y yo perdono a Mateo Castillo». Doña Elvira fue una de las últimas. Miró a Mateo con los ojos llenos de lágrimas. «Yo lo cuidé cuando era un bebé. Vi inocencia en esos ojos. Y hoy, décadas después, veo la misma inocencia. Él no es su abuelo y merece la oportunidad de probarlo». Cuando la última víctima habló,
Arturo se volvió hacia el juez. Pedimos que la herencia vaya a Mateo, con la obligación legal de crear un instituto de asistencia jurídica gratuita, para que otros niños como Valentina no necesiten hacer justicia solos, para que otras familias como la nuestra tengan quien luche por ellas. La familia Castillo intentó protestar, pero sus abogados lo sabían. Habían perdido. No había argumento contra 47 víctimas perdonando y pidiendo justicia restaurativa. El juez Morales golpeó el mazo. La herencia queda con Mateo Castillo, con la condición vinculante de crear y mantener el instituto propuesto por las víctimas. Los familiares secundarios reciben solo lo previsto por la ley, nada, ya que no son herederos directos. Sesión cerrada. Mateo cayó de rodillas llorando. Valentina corrió y lo abrazó. A su alrededor, las 47 víctimas aplaudieron. No era victoria, era esperanza. Por primera vez en décadas, la esperanza real de que la justicia, aunque tardía, todavía era posible. Pasó un año. El Instituto Julián Nunca Más se inauguró en un edificio reformado en el centro de la ciudad. El nombre fue elección de Valentina. Mateo lo cuestionó inicialmente, pero ella explicó: para recordar lo que nunca puede repetirse. Para que cada vez que alguien entre aquí, sepa que está en un lugar construido sobre el fin de una era de injusticia. El instituto había atendido 300 casos en los primeros 10 meses. Ganó 262. Personas inocentes liberadas, acusaciones falsas deshechas, familias reunidas. Cada victoria se celebraba, cada derrota se analizaba para mejorar. Mateo estaba transformado. Dejó las fiestas, la bebida, la vida vacía de heredero sin propósito. Trabajaba 12 horas al día, de traje y corbata en el tribunal, de jeans ayudando a organizar archivos después. Había encontrado algo que el dinero nunca le dio: sentido. Valentina, ahora con 9 años, estudiaba en una escuela privada, pero pasaba todas las tardes en el instituto. Se quedaba en la recepción, escuchaba casos, hacía preguntas, tomaba notas. Los abogados la llamaban la directora honoraria infantil. A ella no le importaba el título. Le importaban las historias, las personas, la justicia que se hacía. Doña Elvira, completamente recuperada, trabajaba como cocinera del instituto. Insistió en tener un empleo. No aceptaba caridad. La dignidad se conquista, no se recibe, decía, y todas las tardes el olor a comida casera llenaba el edificio, convirtiéndolo no solo en un lugar de justicia, sino en un lugar de acogida. Arturo Rojas, el padre de Camila, se convirtió en consejero voluntario. Ayudaba a las familias de las víctimas a lidiar con el dolor, a buscar justicia sin dejar que la ira los consumiera. Perdonar no borra el dolor, decía, pero evita que te destruya. En la ceremonia de un año, el salón estaba abarrotado. Víctimas que habían sido ayudadas, abogados, jueces, periodistas. Mateo subió al escenario para dar un discurso. Sus manos temblaban. Hablar en público todavía lo ponía nervioso, pero su voz salió firme. Hace un año estaba en el fondo del pozo, acusado de un crimen que no cometí, abandonado por mi abogado, a punto de ser condenado injustamente. Y una niña de 8 años, descalza, sosteniendo un portafolio viejo, me salvó. Aplausos. Valentina, sentada en primera fila junto a doña Elvira, se sonrojó. Pero ella no me salvó solo del tribunal. Me salvó de mí mismo. Me mostró que la herencia no es el dinero que recibes. Es lo que eliges hacer con él. Mi abuelo usó su fortuna para destruir. Yo la usaré para construir. Más aplausos. Pasé mi vida siendo el heredero de un monstruo, intentando demostrar que era diferente bebiendo, festejando, huyendo. Pero ser diferente no se prueba con palabras, se prueba con acciones. Y si hoy tengo la oportunidad de ser diferente, es porque Valentina tuvo el coraje que yo nunca tuve. Ella no me juzgó por mi apellido, mi pasado
o mi reputación. Me juzgó por la verdad en mis ojos y decidió luchar por mí cuando nadie más lo haría. Hizo una seña para que Valentina subiera. Ella dudó, pero doña Elvira la empujó suavemente. Valentina caminó hacia el escenario, pequeña, tímida, fuera de lugar, en medio de tanta atención. Mateo se arrodilló frente a ella, quedando a la misma altura, y le entregó una placa. Directora honoraria vitalicia. Instituto Julián Nunca Más. Aplausos de pie. Valentina sostuvo la placa, con lágrimas en los ojos, y susurró al micrófono: «Yo solo hice lo correcto». «Y eso es lo más raro de todo», respondió Mateo. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba, Mateo y Valentina fueron a la oficina. Ella parecía inquieta, quería mostrarle algo. «¿Recuerdas ese caso de la mujer acusada de abandono de hijo? ¿El que ganamos hace 6 meses? Sí, probamos que fue una trampa. Investigué más. Hay otros 12 casos con el mismo patrón. Todas mujeres pobres, latinas, acusadas de crímenes contra sus hijos. Todas en el mismo período, 1987 a 92. Mateo frunció el ceño. ¿Mi abuelo armaba casos contra madres pobres? ¿Por qué? Valentina respiró hondo. Sacó un documento del cajón. Por esto, era un contrato entre Julián Castillo y una clínica de adopción. Las páginas estaban amarillentas, la tinta desvaída, pero el contenido era claro. Julián armaba acusaciones, el Estado quitaba la custodia, la clínica adoptaba, vendía bebés a familias ricas. Julián recibía una comisión, 47 niños a lo largo de 5 años. Mateo se sentó, pálido. Mi abuelo traficaba con niños, y una de esas niñas era yo. El silencio fue absoluto. Mateo miró a Valentina como si la viera por primera vez. ¿Qué? Valentina puso otro documento sobre la mesa. Un acta de nacimiento. Adulterada, pero aún identificable. Nombre original: Ana Castillo. Nombre alterado: Valentina Solís. Soy hija de tu abuelo. Me tuvo con una empleada, una mujer llamada Marina Solís, mi madre. Cuando quedó embarazada, él la despidió. Ella intentó contarle a tu abuela, pero fue amenazada. Yo nací, y Julián me vendió, para esconder el escándalo, para deshacerse del problema. Mateo se puso de pie, se tambaleó y volvió a sentarse. ¿Tú eres mi tía? No, espera. Si eres hija de él, soy tu media hermana. Tu abuelo me concibió con mi madre. Ella murió de pena 2 años después, y yo fui comprada por doña Elvira. Pero cuando ella descubrió la verdad, entró en desesperación, intentó devolverme. Fue entonces cuando Julián la acusó de robo, para callarla, para asegurarse de que nadie lo supiera. Doña Elvira sabe esto, lo sabe ahora. Lo descubrí hace 3 meses, la confronté, lloró, pidió perdón 1000 veces. Dijo que no sabía que yo era comprada hasta que tuve 3 años. Cuando lo descubrió, ya me amaba como a una nieta. Tuvo miedo de perderme si contaba la verdad. Guardó el secreto. Me crió con culpa, pero también con amor. Mateo estaba llorando. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba estar segura y porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que me odiaras, porque existo como prueba de su peor crimen. Mateo se levantó, fue hacia Valentina y la abrazó, fuerte, como nunca había abrazado a nadie. No eres la prueba de un crimen, eres la prueba de que incluso de las peores tinieblas pueden hacer luz. Eres mi hermana, y pasé 1 año sin saber que tenía una hermana. Valentina lloró en su hombro. Años de dolor, secreto, miedo, finalmente saliendo. ¿No sientes rabia de que yo sea su hija? Siento gratitud, porque si no existieras, si no te hubieras cruzado en mi camino ese día frente al juzgado, si no hubieras decidido ayudarme, yo estaría preso, o peor, y Julián habría ganado incluso después de muerto. Se quedaron allí, abrazados, 2 hijos de un monstruo que eligieron ser diferentes. 6 meses después, un sábado por la mañana, Mateo y Valentina visitaron el cementerio. 2 tumbas, una al lado de la otra.
la de Julián Castillo, con una placa nueva que Mateo había mandado poner. Julián Castillo, 1940-2020, criminal. Que su memoria sirva de advertencia. Y al lado, la de Marina Solís, madre de Valentina, con flores frescas que Mateo llevaba cada semana. Valentina leyó la lápida en voz alta. Marina Solís, madre, luchadora, víctima de la injusticia. Tu hija nunca te olvidó. Puso flores en ambas tumbas. Mateo la miró sorprendido. ¿Por qué pones flores en la de él? Porque él me dio a ti, sin querer, sin saber, pero lo hizo, y porque perdonar no es olvidar, es liberar. Caminaron por el cementerio en silencio, hasta que Mateo se detuvo y preguntó: Valentina, ¿crees que tu madre estaría orgullosa? Creo que estaría orgullosa de nosotros, de ti, por transformar una maldición en bendición, y de mí, por no dejar que su sangre definiera quién soy. Subieron al auto. Valentina miró por la ventana, pensativa. ¿Y, Mateo? ¿Sí? Gracias por dejarme salvarte. Mateo sonrió, con lágrimas en los ojos. Gracias a ti por no rendirte conmigo cuando el mundo entero lo hizo. El auto partió, dejando atrás las tumbas, los fantasmas, el pasado, y llevando hacia adelante a dos almas que habían descubierto que la familia no es la sangre, es la elección, es el coraje, es la verdad. Pasaron 3 años. Valentina tenía 11 años ahora. El mes pasado había recibido un premio nacional como Joven Ciudadana del Año. La ceremonia fue bonita, pero se sentía incómoda con los reflectores. Prefería el trabajo silencioso del instituto, y el instituto había crecido. 4 sedes en diferentes estados, 2.000 casos atendidos por año, tasa de éxito del 83%. Los abogados querían trabajar allí, aunque ganaran menos. Porque allí, a diferencia de los bufetes tradicionales, marcaban una diferencia real. Mateo se había casado hacía 1 año. Una esposa amable, abogada del instituto, que lo amaba no por el dinero, sino por el hombre en el que se había convertido. Y hacía 3 meses nació su primera hija. Nombre: Marina, en honor a la madre de Valentina. Cuando Mateo se la mostró por primera vez, Valentina lloró. Era la madrina, la primera vez que tenía una familia además de doña Elvira. La vida seguía, una aparente normalidad, hasta que una mañana Valentina recibió una carta, sin remitente, sobre sencillo, papel fino. Dentro, una foto antigua, una sala de recién nacidos, 12 bebés en cunas numeradas. Uno de ellos tenía una etiqueta Ana C., Destino Familia Solís, Valentina, pero había otro bebé circulado en rojo, etiqueta Bebé sin nombre, Destino desconocido. Al reverso, una letra temblorosa. Tú encontraste tu verdad. Yo sigo buscando la mía. Éramos compañeras de cuna. Nací en la misma clínica que tú. Julián te vendió, pero me retuvo. ¿Por qué? ¿Qué hizo conmigo? Tú conseguiste justicia. Yo todavía necesito respuestas. Si quieres ayudarme, encuéntrame donde todo comenzó. La clínica aún existe, solo cambió de nombre. Valentina le mostró la carta a Mateo. Él se puso serio. Puede ser una trampa, o puede ser otra víctima. Valentina, tienes 11 años. No puedes seguir resolviendo crímenes para siempre. Ella lo miró con esa madurez aterradora que nunca la abandonaba. Tú tenías 24. Y creías que no podías cambiar el mundo. Te demostré que estabas equivocado. Mateo suspiró, sonriendo a pesar de la preocupación. Vas a ir a buscarla. Valentina dobló la carta con cuidado. Fue a su cajón especial. Lo abrió. Dentro había otras 3 cartas. Todas similares. Todas de bebés sin nombre, buscando identidad, buscando la verdad, buscando justicia. Una etiqueta en el cajón, escrita con la letra cuidada de Valentina. Casos pendientes. Julián nunca más. Cerró el cajón con cuidado. Miró por la ventana. Afuera, los niños jugaban. La gente vivía vidas comunes. Pero ella no era común. Nunca lo sería.
porque Valentina aprendió temprano, la justicia no es un evento único, es un compromiso diario. Algunas verdades esperan generaciones para ser descubiertas. Tenía 8 años cuando salvó a un inocente. Ahora tenía 11, y una lista creciente de fantasmas esperando. Algunas historias no terminan, simplemente comienzan de nuevo.